8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón. Lo invitamos a un diálogo para conocer las actividades que viene cumpliendo el gobierno nacional con un hecho que sí ha generado al menos críticas por la actuación de la Corte Constitucional respecto de los decretos urgentes en materia económica. La Constitución le da la atribución al Ejecutivo en una etapa que no había vivido el Ecuador tras la disolución de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Corte Constitucional, al menos en 4 proyectos, 3 ha hecho observaciones sobre la urgencia económica. Y siempre nos preguntamos y no encontramos respuestas. Hemos consultado a juristas, a constitucionalistas, ¿en qué disposición expresa está en el derecho público que diga que la Corte Constitucional tiene la atribución de juzgar la oportunidad? Daría la impresión, como decía un constitucionalista, que la Corte, en lugar de hacer un juicio, un control constitucional, está haciendo un juicio de oportunidad. Pero ¿dónde está eso? Señor ministro, muy buen día. ¿Cómo piensa plantear los siguientes proyectos que se han anunciado para la Corte Constitucional, decretos urgentes en materia económica? Buen día. Buenos días, don Miguel. Buenos días con todos los oyentes de Radio Democracia. Jamás estaré en desacuerdo que la Corte, como máximo órgano de control constitucional, ejerza su labor. Eso es propio de un Estado de Derecho, es necesario, nunca estuvo en discusión. Pero sí critico, y en democracia eso es válido, que quiera de forma subjetiva y sesgada, haciendo juicio de valor, de oportunidad y conveniencia, quiere calificar qué es la urgencia. No solamente que la Constitución, el artículo 148, le da esa potestad al presidente, es decir, al Ejecutivo, en este momento que vivimos post disolución de la Asamblea, que la Corte nomina un momento extraordinario, sino que en el ordinario también esa calificación la tiene el presidente de la República. Estamos en un régimen presidencialista. Cuidado mañana, y conociendo la baja ralea de la clase política ecuatoriana, mañana también los congresistas también van a decir, no, que esto no es urgente. Porque creen que no es urgente, entonces ya no tiene ese trámite especial. Entonces, ahí está el motivo de nuestro desacuerdo. En mi criterio, la Corte, a quien he respaldado institucionalmente, y sigo pensando que son personas íntegras y no dependientes del poder político, sin embargo, puedo diferir, puedo estar en contra de algunos de sus pronunciamientos, en otros los he defendido, los que son de causas sociales, los que son a favor de los derechos de la gente, los ciudadanos, del derecho a tener derechos. Esa Corte, que fue la misma, valga la aclaración, que falló en el juicio político el presidente, ¿sí se acuerda la frase? Porque era lo mínimamente verosímil. Así calificaron el caso de Flopec, mínimamente verosímil. Pues ahora cometen lo inverosímil. Es decir, decirle no a la gente, decirle no a los ciudadanos pensando que le están diciendo no al gobierno. Porque esa negativa de calificar de urgencia económica, por ejemplo, el tema de la reestructuración de las deudas y los créditos educativos de jóvenes y miles de familias que tienen esto por culpa de la crisis económica y la pandemia, es darle la espalda a la gente, no es al gobierno. Ahí hay una equivocación, piensan que le han rechazado al gobierno. No, han rechazado un pedido ciudadano. Entonces, para mí es absolutamente preocupante esa situación. Y mire, Miguel, usted me pregunta qué se piensa hacer al respecto. Sin perjuicio que el gobierno nacional no ha renunciado a su capacidad de enviar nuevos proyectos de decretos, leyes. El problema no radica en que la Corte me diga o nos indique que tal artículo es inconstitucional, que tal artículo es violatorio de un tratado de derechos humanos, que estaría bien, sino que es lo subjetivo. Entonces, de nada sirve que yo argumente absolutamente todo el artículo y que estemos prestos a recibir la negativa de uno u otro artículo que se contrapone con el marco constitucional, si de entrada ellos creen que nada es urgente y que todo lo puede tratar
la próxima Asamblea Nacional. Es decir, dejar de manos atadas durante estos meses a un gobierno de la República. Yo, evidentemente, no estoy de acuerdo con esa posición. Señor ministro Cucalón, uno de los temas que está a portas, el fenómeno del niño. El gobierno presentará un decreto urgente en materia económica que ojalá en ese caso no digan que no hay urgencia cuando los científicos y los técnicos dicen que inevitablemente vendrá el fenómeno del niño. Sí, y espero que sea lo más concreto posible. Insisto, ya no me preocupa el debate jurídico. El debate jurídico es enriquecedor, puede ser hasta para mejorar. Siempre pensé que el control de la Corte es propositivo, puede ayudarnos a mejorar en ese sentido, sino del tema de la famosa urgencia. También eso va de la mano con ciertos temas que estamos pensando para mejorar la contratación pública. Tenemos algunas ideas acerca de utilización de maquinarias, por ejemplo, que son incautadas por minería ilegal, que pueden y deben servir al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y gobiernos municipales para poder afrontar materias de prevención con lo que es el fenómeno del niño. Estamos dándole análisis al respecto. Ojalá, insisto, que la Corte se ponga del lado de los ciudadanos en cuanto al tema de la urgencia económica, que es el motivo de la diferencia, no del control. Yo creo en el control constitucional, lo he defendido a rajatabla aquí, en estos micrófonos durante algún tiempo, y usted lo sabe, pero de ahí a querer valorar la acción de gobierno, evidentemente no estoy de acuerdo. Ministro Cucalón, los jueces con los proyectos que han sido presentados han hecho observaciones respecto de la ejecución de esos proyectos, que son varios meses, sin entender, sin dar a entender que esto no es urgente. Y ese fue un caso que sí requiere urgencia por lo que uno palpa, por lo que uno escucha en el crédito educativo. El argumento es que esto ya fue presentado en el plano ordinario a la Asamblea y no se viabilizó, como si eso le quita la urgencia. Varias cosas. Ponen en los antecedentes que 2 asambleístas lo presentaron como ordinario. Sí, porque entre otras cosas, ellos no tienen capacidad de calificar lo urgente económico, sino solo el presidente. Segundo, ¿cuál es la lógica, señores? El derecho hay que verlo de una forma más plana. Es lógica. ¿Por qué todo es económico urgente en el 148, en este momento que estamos viendo post-disolución? Porque se entiende que es un periodo corto. No pueden ser materias económicas con el trámite ordinario, que duran varios meses en el Congreso Nacional, me explico, con los 2 debates, etcétera. Se entiende que es económico urgente para asimilarlo al proceso de los 30 días, porque es poco corto el periodo de gobierno, pues. Esa es la lógica, señores. Los mismos magistrados que están ahí, que algunos fueron mis profesores, me enseñaron a verlo integralmente, pues. Ese es el análisis integral de la Constitución, pues, no sesgado. Esa es la gran diferencia. Esto sin perjuicio que es un mandatario el que califica la urgencia. Y en estos momentos en el Ecuador, todo lo económico es urgente. Así de simple. Tercero, otra valoración que han hecho, porque aquí están medio interpretándose, se creen constituyentes. Se ponen a analizar ya no si el artículo es inconstitucional, sino si es efectivo, si es en un mes, si es en 2 meses. Lo que usted acaba de decir. Señores, a menos que uno sea un demagogo profesional, y ese no es mi caso, usted no es que hace un artículo y decreta la felicidad, pues, ¿no? Usted no es que hace una ley y al día siguiente pues hay bonanza. La urgencia es en la toma de la decisión, ya sea el Ejecutivo o en la toma de la decisión a nivel legislativo. Para con esa toma de decisión, que puede ser normativa o ejecutiva, la consecuencia venga lo antes posible. ¿Sí me explico? O sea, es la toma de la decisión, tiene que ser lo más rápido para que sus consecuencias vengan en el plazo establecido. Así pasa en materia impositiva y en muchas otras cosas más. Entonces, lo que nos quieren tratar de entender con esa interpretación, ¿por qué no están diciendo si el artículo es constitucional o no? Que esa es su labor, que ese es su deber. Sino, no, pues ¿para qué lo presenta ahorita? Si esto va a estar después de tanto tiempo. ¿Y de dónde usted hace esa valoración? ¿Por qué? Pero mientras antes se tome la decisión, más pronto va a llegar ese desarrollo, esa consecuencia. Pues es así de simple. Por eso a mí sí me ha sorprendido
de mala manera, por así decir, que lleguemos a ese tipo de interpretaciones, ¿no? Ministro Cucalón, está sentando un mal precedente en esta etapa inédita del régimen democrático con estos pronunciamientos que no hacen lo que le corresponde a la Corte Constitucional, control constitucional, sino entrar a la temporalidad. Para mí es desconectarse del sentir ciudadano y del cumplimiento irrestricto de sus competencias, que son verificar, y está bien que así sea, que nada contraríe el derecho, que nada se contraponga a la Constitución. Ellos, que son los guardianes de la Constitución, y está bien que así sea. Por ahí leí que alguien decía, no, es que esto es por si viene en otra oportunidad. Mire, esta ha sido una situación de excepción. Yo no quisiera que esto se repita, porque para que se llegue a este tema como es la disolución, es que se vuelven a repetir las crisis políticas nefastas que originaron, en este caso, una clase política con intereses inconfesables y los asambleístas que los representaban. Yo no quiero que esa crisis se repita. Por eso es que no quiero que se repita la decisión que nosotros tuvimos que adoptar. Pero en esa línea, en el supuesto caso no consentido que venga, es que este es un freno. Bueno, cuando venga un gobierno autoritario o autócrata, tanto de derechas como izquierdas, porque eso los une, el desprecio por la ley, el caudillismo y la autocracia, pues señores, tienen que ponerle un freno jurídico cuando se dé eso. Pero este gobierno, más allá de los errores que se puede haber cometido, este gobierno ha sido sumamente respetuoso del marco democrático, del Estado de Derecho, de la independencia de funciones y los ejercicios de los derechos de libertad, entre los cuales está el de expresión. Nosotros hemos puesto nuestro criterio, con mucho respeto. Lo hizo el presidente de la República en un documento inclusive de carácter histórico para que se sepa cuál es su posición con respecto a la decisión de la Corte, más allá de los debates. En mi caso también, con el respeto que se merecen, porque la dureza conceptual jamás será sinónimo de bajeza, no como otros que ya amenazan que en una constituyente le van a quitar las facultades, tienen que cambiar la Corte, porque sería imposible gobernar. No, yo no creo eso. Yo difiero del criterio, pero yo creo en la autonomía de la Corte. Como otros que cuando le negaron un trámite, poco más dijeron que era el principio de su fin. No, yo no hablo en esos términos. Es más, yo tengo la entereza para decir que cuando fui legislador, defendí la institucionalidad de la Corte Constitucional. Yo fui uno de los legisladores que impedí que la clase política le meta las manos a la Corte vía enjuiciamiento político, que es lo que quieren hacer porque no les gustaban los fallos. No, señores, no se puede el enjuiciamiento político de los magistrados de la Corte Constitucional, ni en ninguna corte, porque será meterle de nuevo de frente, porque algunos que están metidos, evidentemente a nivel, en algunas provincias, es meterle las pezuñas del poder político en el accionar jurisdiccional. Hay otro tema que deviene de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, como es el acuerdo comercial con Costa Rica. Un tema complejo, una cosa, como usted bien ha sostenido, que dentro del papel que cumple la Corte Constitucional haga observaciones, que se hagan enmiendas, pero al menos en donde hay dos partes, no internas, sino dos países, ¿no se vuelve más complejo esto? Muchísimo más complejo. Cuando el fin de los tratados comerciales es mejorar la economía y fomentar el empleo, básicamente. Esa es la lógica de los tratados comerciales, abrirse al mundo para poder generar más fuentes de trabajo, que haya bienestar, que haya progreso. En el caso de Costa Rica, el tratado no ha sido declarado inconstitucional, es constitucional y se ha observado un capítulo, cerca de 7 artículos, entre los cuales está el famoso tema de ponerse a qué para el tema de las diferencias, el tema de los arbitrajes y todo lo demás. Materia muy discutida, materia que en mi criterio no es la lectura adecuada, la interpretación correcta, más allá que la respeto, no queda otra, es de última instancia. Y lo importante, así lo ha comunicado el Ministerio de la Producción, ya se están poniendo las negociaciones de nuevo con Costa Rica para sacar adelante ese tema. Nosotros somos gente de resultados y eso finalmente es lo que nos interesa, lo que nos mueve, ¿no?
La Constitución habla de un centro de resolución de controversias regional, y si no existe en la práctica, ¿qué hacer? Por ello, señor ministro, incluso esa votación de 5-4 en la Corte. Bastante discutida, veo que ahí había un debate, veo que eso es absolutamente positivo, pero bueno, tiene que ver con un tema de seguridad jurídica. Uno no puede renunciar, y eso está bien que la Constitución lo diga, no puede renunciar ante jurisdicción extranjera, pero entre eso, de que las partes no puedan convenir, ese tema para mí difiere mucho. Sin embargo, hay que ver hacia adelante. Ya está el fallo, hay que ver hacia adelante, vamos a renegociar la parte pertinente del tratado con Costa Rica, creo que va a ser positivo, a virar la página y a trabajar. Eso sí, que tengan claro que lo que le ha interesado al gobierno es abrirse al mundo para que haya más producción, que puedan nuestros productos ser colocados y eso finalmente mejorar y que haya más empleo en el país. Con este entorno, señor ministro, ¿qué otros proyectos urgentes de materia económica tiene en mente el gobierno? Como le decía, hay un tema que tiene como eje central varias decisiones y normativas con el tema de la prevención del fenómeno del niño, que se ha convertido en uno de los pilares de la labor y gestión del gobierno en los actuales momentos. Por ahí también escuché que dicen que no hemos hecho nada en el niño. No, señores, ya basta de demagogia. Uno puede no estar de acuerdo con ciertas acciones, pero uno puede caer en la posverdad, en la falsa narrativa, decir que no se ha hecho nada. Nos hemos reunido con todos los sectores de la sociedad, medios de comunicación, autoridades, alcaldes, prefecturas, entre otras cosas. Ya hay un crédito, inclusive se anunció en días anteriores, un crédito especialmente para este tema, entre otras cosas. Entonces, hay un accionar. Yo creo que el tema del niño, que ojalá no sea tan fuerte como se ha venido anunciando, debe ser uno de los factores que conlleve a una nueva causa nacional. Así como fue en su momento el tema de la vacunación, enfrentar juntos el tema de la pandemia y la decisión de Estado, pues el tema también debe ser. Las divergencias, las disputas están en otro carril, me explico, están en otro tema. A veces eso se zanjan con el voto en las elecciones y está bien, eso yo no lo discuto, eso es propio del tema democrático, pero por Dios, hacer politiquería hasta con esto, diciendo que no se ha hecho, no es verdad, no le conviene al país le conviene aunar esfuerzos para poder enfrentar de mejor manera a este tema de carácter natural, ¿no? Este tema que sería el fenómeno del niño. Así que se está trabajando al respecto y esta sería una arista adicional normativa que va en complemento a una serie de acciones de carácter ejecutivo. ¿Será el único proyecto o tiene en mente otros? Estamos analizando otros más, pero como le decía don Miguel, con la preocupación que existe, sí, de que más allá que haya artículos y que haga un esfuerzo para que no sean violatorios a la Constitución y que podamos recibir las observaciones, hay un criterio macro subjetivo de la Corte que parecería que nada es urgente en el país, cuando en la práctica todo es urgente, todo es para ayer. Incluso lo económico, con mayor razón. Con mayor razón, porque insisto, la lógica, el articulado del 148 es que los gobiernos que están viviendo esta temporalidad donde no hay asamblea, no envíen por un proyecto de reformas al Código Penal, un proyecto de reformas al Código de la Democracia, sino que se circunscriba, que se limite solo en el ámbito económico. Esa es la lógica del 148, por Dios. Sería grave que la Corte Constitucional diga como no llegue el fenómeno del niño, simplemente no es urgente. Ministro. Esperemos que no. Apelo por el respeto que me merecen, tanto por lo institucional como individualmente, a la racionalidad en el tema y que no opere cálculo alguno, que no opere subjetividades alguno de lo que es materia de acción de gobierno, que es distinta del control constitucional. Todos estamos sujetos al control. Nadie está exento del control jurídico. Nadie está impune. Nadie tiene inmunidad al respecto. Eso no está en discusión. Cuidado, caemos en alguna narrativa, en algún relato barato de que es que el gobierno quiere hacer lo que le venga en gana, que no. Nosotros somos respetuosos y restrictos de la separación del poder y el contrapeso que tiene el poder. Eso no puede tener ninguna duda.
¿Y cómo ve el ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, el proceso electoral? Bueno, es un proceso electoral atípico por cuanto a la temporalidad, ¿no? Y también atípico porque no veo contraste alguno, ¿no? Como todo es medio digital y han de estar esperando para ir al debate, donde es demasiado formal, ahí en la práctica no hay ninguna deliberación, veo que no hay contraste de posiciones. En todo caso, eso es mi faceta como ciudadano. Como ministro de gobierno, garantizo la independencia absoluta, libérrima, porque no hay otra expresión, del gobierno hacia el proceso electoral, como debe ser. Nosotros estamos preocupados de lo que va a ser una transición pacífica y ordenada del poder político, ¿no? Ministro, una es la garantía que ofrece el gobierno, tema de seguridad, controles, pero otro también las garantías que debe ofrecer el máximo organismo electoral para el respeto del pronunciamiento popular expresado en las urnas. El máximo organismo electoral, que es autónomo, ahora elevado a función del Estado, en el cual no puede existir interferencia alguna, no puede depender de poder político alguno, ni formal ni de partido político. Así la pinta los delate, ¿ya? Así sus acciones los delaten en algunos casos, no debe ser. Ellos deben velar por la pureza del sufragio y, como diría Velasco Ibarra, por la libertad electoral. Ese es el deber ser. Y asimismo nosotros todos, como ciudadanos responsables, hacer control, en el buen sentido de la palabra, control ciudadano de que las cosas marchen bien, los partidos políticos tener sus delegados, y si todo es transparente, el respeto a los resultados, porque no ha de ser que la democracia me conviene solamente cuando favorece mis resultados. Es decir, cuando gana el candidato que a mí me gusta y por el cual yo he votado, todo es bello. Pero cuando gana por el quien yo no he votado, resulta ser que es fraude. No. Así no son tampoco las reglas democráticas, por si acaso. Ministro Cucalón, ¿y el gobierno seguirá dando todos los soportes para este proceso, no solo económicos, a fin de que sea normal el desarrollo de los comicios del... Como debe ser, pero por supuesto, no solamente en materia de respeto a las decisiones emanadas por los órganos electorales, sino también el mantenimiento del orden público, como corresponde, es una de las facultades que tiene el Ejecutivo, y repito, ninguna interferencia en el proceso electoral, a favor ni en contra de nadie, más allá que tenemos derecho como ciudadanos a tener nuestras posiciones. Por ejemplo, yo tengo una posición clara en contra de cualquier manifestación, propuesta u ocurrencia a favor de modelos autocráticos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Soy un combatiente contra el populismo y contra la demagogia. Así que bueno, ese es el libre juego de las ideas, pero obviamente como gobierno nacional no podemos intervenir. Nosotros garantizamos absoluta libertad, libérrima posición al respecto de no interferencia. Y en los temas de seguridad, ministro, para concluir, el gobierno sigue trabajando a fin de dar plenas garantías, incluso con dos estados de excepción que rigen en el Ecuador parcialmente. Los estados de excepción, que comprendo más que nadie, a veces suscitan críticas, que uno tiene que recibirlas, porque las críticas son dables, solo los caudillos se fastidian cuando reciben las críticas. Pero hay que explicar, aquí hay un proceso de pedagogía. Con todos los problemas que ha existido, el decreto de excepción es la única vía que tenemos para que Fuerzas Armadas puedan intervenir directamente durante un tiempo determinado, bajo control de la Corte, en determinada situación, en este caso de seguridad. Creo que los operativos que está llevando adelante Fuerzas Armadas, por ejemplo, en los centros de detención que hay en el caso de Guayaquil, que son casi centros del crimen, creo que han dado resultados positivos al respecto. Uno ha visto cómo se han hecho estos operativos con todo este tema de las armas, con todo este tema que lastimosamente causa indignación, porque no hay otra palabra. Yo tengo plena confianza en la fuerza pública, en Fuerzas Armadas, del trabajo denodado que están haciendo al respecto. A la par, esto es un tema complejo,
este no es un tema así nomás del simplismo que le gusta a algunos, que tenemos que también sumar muchos esfuerzos. Ya comienzan a llegar nuevos equipamientos para poder enfrentar de mejor manera al crimen organizado y al narcotráfico. Hoy día hay una primera gran entrega de temas de vehículos para Fuerzas Armadas. El día jueves se va a mostrar nuevo material bélico letal para, insisto, para poder hacerlo de mejor manera, ya con un enemigo que no es la delincuencia común, ¿no? Y quiero dejar una vez más por sentado la posición firme, férrea, que ha tenido el gobierno de no pactar ni ceder ante el crimen organizado ni con el narcotráfico. No ha habido negociación alguna. No se puede ceder ni un milímetro y hay que dar la cara. Eso también tiene o conlleva problemas, sí, y estamos dispuestos también a afrontarlo. Seguirá gobernando hasta el último día. Como debe de ser. Ni un día más, ni un día menos. Bien, al señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, como siempre, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias a ustedes. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos ya bien en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias, muy buen día, feliz martes a todos. Buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Por sus hijos y por ustedes, incorporamos al sistema de salud a 707 vigilantes comunitarios para identificar los potenciales casos de desnutrición infantil y a 1.726 nuevos profesionales para atender a las mujeres embarazadas. También hemos recuperado 588 centros de salud en varias ciudades del país para que estén en condiciones dignas de recibirlos, con equipos tecnológicos, medicinas y nutrientes. Estas fueron las declaraciones del presidente Guillermo Lasso al referirse a la lucha contra la desnutrición que lleva su gobierno. El mandatario invitó a los gobiernos autónomos a que presenten proyectos de desarrollo para agua potable